Allá Montaraces, buenas noches. 19º Concilio a Distancia. Hoy con Carlos Xavier Blanco y su libro Un imperio contra el caos. Nuestro autor, nacido en Gijón en el 66, tiene una sólida formación, como ahora veremos. Es doctor en filosofía pura, licenciado en filosofía y ciencias de la educación, secciones de psicología y pedagogía. Es premio extraordinario de licenciatura y doctorado. Ha dado clase en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Castilla-La Mancha. Funcionario de carrera, es profesor de filosofía de enseñanza secundaria en Ciudad Real desde el año 98. Sus libros los podemos encontrar en las editoriales Amigas Fides y EAS, así como en la revista hispanoamericana de Historia de Ideas. Autor de más de 50 publicaciones académicas, prologuista y colaborador en más de una decena de libros, además ha publicado 2 libros de temática asturiana y una recopilación de relatos de terror. Ha realizado varios trabajos compilatorios y traducciones de libros de David Engels, Diego Fusaro, Constanzo Preve y Ludwig Klages, entre otros. Sin más, damos paso a nuestro invitado para que nos presente su última obra de la mano de EAS Editorial. Buenas tardes, queridos amigos. Entre otras cosas, yo quería hablaros de mi libro, Un imperio frente al caos, aunque es un texto que está en conexión con otros que he ido sacando en editorial EAS, fundamentalmente, aunque también con editorial Letras Inquietas. Son libros que están interrelacionados, aunque aparentemente tratan cuestiones muy diferentes y además unos se mueven en la ficción y otros en el ámbito del ensayo. Pero creo que va a haber unos ejes comunes que me gustaría mostrar y discutir con vosotros. En primer lugar, un imperio frente al caos, que es el que va a aglutinar a todos los demás, pues es un ensayo que en primer lugar trata de dilucidar el concepto de imperio. El concepto de imperio, que no tiene nada que ver con el imperialismo. La palabra imperialismo está cargada de valores negativos, deplorables, por ejemplo, el imperialismo yanqui, el imperialismo soviético, el imperialismo británico. El concepto de imperio es el concepto de un poder superior, arbitral, pacificador, civilizador, que incluso puede ser supraestatal, y que existe desde, digamos, siglos, milenios. Un concepto que en el momento en que las culturas se hacen grandes y devienen en civilizaciones, como decía Spengler, pues se vuelve necesario para arbitrar entre intereses distintos, entre localismos distintos, entre variedades étnicas, religiosas, formas de producción, climas distintos. Hace falta ese poder superior que en última instancia es un poder espiritual, aunque no excluye el manejo de armas y de decisiones administrativas, etc. La humanidad actualmente, como tal, no existe. Lo que tenemos en el planeta es una situación caótica o tendente al caos. Y entonces, pues el concepto de imperio se abre como una luz ordenadora dentro de ese caos, dentro de esa tiniebla. Entonces, esa primera aclaración, ¿no? Distinguir imperio de imperialismo. Si se echa una ojeada al índice, en primer lugar, pues me gustaría destacar el prólogo de mi amigo, nuestro amigo Eduard Alcántara. Vincula con grandísimo acierto la noción de imperio. Eduard la vincula con la tradición. Es decir, todo imperio es un gran árbol que hunde sus raíces
en la tradición. ¿Qué es la tradición? Viene de tradere, ¿no? En latín. Se relaciona con una entrega. El hombre no solamente es un árbol que arraiga físicamente, espacialmente en un suelo, sino que es un extremo de una cadena muy larga que va hacia atrás y que se tiene que prolongar hacia adelante. El hombre está inserto en esa cadena, es un eslabón en esa cadena. Había un filósofo y economista alemán, Adam Müller, que en el siglo XIX decía que el hombre tiene vínculos con sus contemporáneos y con sus coterráneos. ¿Quiénes son esos coterráneos? Los que han vivido, por ejemplo, en tu suelo, en tu región, en tu patria, en tu continente, pero los que han vivido en tu suelo desde hace muchísimas generaciones y están enterrados por ahí, a tu alrededor, o han sido incinerados, pero están ahí todavía flotando en el aire, ¿no? Sus partículas todavía forman parte de tu atmósfera y entran en tu alma. Esos coterráneos, pues a lo mejor son de la época de Don Pelayo, o son de la época de qué sé yo, del Cid Campeador, pero son tus coterráneos, y a ellos te debes. Entonces, esa noción que aporta en su prólogo Eduard de la tradición me parece sumamente importante, aparte de muchas otras apreciaciones. Luego, en el resto del libro se recogen ensayos que vinculan el imperio con la hispanidad. Yo soy uno de los que defienden que la hispanidad fue una civilización de carácter imperial, que tiene extraordinarias características, muy especiales. La hispanidad fue civilizadora, fue introductora de orden en medio del caos. Últimamente hemos visto las entrevistas, hemos leído entrevistas a Marcelo Gullo, por ejemplo, ¿no? Defendiendo la labor de España como introductora de orden en el caos que eran las Américas, ¿no? Donde había centenares, miles de etnias, algunas imperialistas, depredadoras, incluso caníbales. Ante ese bajón de la humanidad que supone la depredación, el canibalismo, la esclavitud, los imperios que son máquinas para depredar a seres humanos y medio ambiente, llega a España e introduce una serie de hallazgos, de valores que tienen su suelo, sobre todo en Europa y en gran parte en la península ibérica, y crea esa civilización gobernada imperialmente, una civilización que tenía por lo menos 2 continentes y que estaba en proceso de expandirse por África y por Asia, y parcialmente lo hizo. A mí me parece un poco simplista la distinción que mi antiguo maestro Gustavo Bueno hace entre imperios depredadores e imperios generadores. Realmente los imperios depredadores, típicamente el británico, pongamos, ¿no? En realidad no eran imperios, ¿no? En realidad era pues una gran casa de contratación y de explotación. En realidad es una especie de gran negocio donde la Casa Real pues, es uno de los grandes bolsillos que acumulan beneficios.
Eh, Luego, en cuanto a lo de los imperios generadores, que decía, bueno, allí en su cátedra de Oviedo, pues habría que decir que si un imperio es realmente imperio, es civilizador, es generador. Aquí cabe un contraste muy interesante que los especialistas podrían hacer entre Roma y las Españas. Muchas veces los discípulos de Bueno sitúan a Roma unívocamente como imperio generador. Es verdad que los romanos romanizaron, ¿eh? Pero trataron de manera muy diversa a los pueblos, a los llamados indígenas que se fueron encontrando. Hay que fijarse simplemente, sin salir de la península ibérica, que en muchos territorios, como por ejemplo el noroeste de la península ibérica, pues allí a Roma aquello no le interesaba prácticamente nada. Le interesaba tener oro, tener plata, tener esclavos, tener guerreros, porque también aquello fue una buena cantera, ¿no? Hay estelas de guerreros astures, galaicos, cántabros en Alemania, en sitios muy lejanos, ¿no? Entonces le interesaba una visión puramente extractiva, o sea, es lo que llamaríamos un imperio depredador, ¿no? En unas zonas. Y en otras, efectivamente, hubo una introducción de la civilización romana, hubo una asimilación plena, y no meramente depredadora. Entonces, Roma no estaría del todo dentro de la categoría de imperios generadores. La hispanidad es un caso realmente único en la historia, único en la historia, porque, entre otras cosas, ha desempeñado la función de catejón, esa noción que tiene raíces teológicas, ¿no? La palabra podría entenderse como dique de contención, como resistencia. El ser de España ha consistido en ser un dique de contención de la barbarie. Es la tónica que ha seguido desde sus orígenes. ¿Dónde están sus orígenes? Bueno, pues sus orígenes están, hay dos fechas según los historiadores, pero a mi modo de ver están en el 718 o 722, después de Jesucristo, que son las dos fechas que se manejan para la batalla de Covadonga. Simbólicamente ahí nace España. Para mí no, plenamente no existe España en la época del Reino Godo, sino justamente con don Pelayo. Sigo la visión tradicional de don Claudio Sánchez Albornoz. Y eso lo he relatado en mi novela histórica, aunque también un poco fantástica, que es La luz del norte, ¿no? Allí, en el 718 o el 722, hay una sublevación. Don Pelayo es el símbolo que encarna, a lo mejor sin saberlo él plenamente, pero encarna el catejón, la resistencia ante un invasor, ante una barbarie. No hay que olvidar que lo que vino después fue absolutamente destructivo. Los africanos y árabes y sirios que entran en la península instauran un poder que realmente era una máquina de esclavismo, una máquina de esclavización, de fabricación de eunucos. El propio Gullo hace poco en una charla nos contaba cómo miles de doncellas hispano-romanas y godas de España fueron llevadas a Asia, a Mesopotamia, a Damasco, a Siria, allí, para ser esclavizadas inmediatamente tras la conquista. La depredación, la rapiña. Probablemente, si no fuera por Covadonga y después Poitiers,
probablemente toda Europa sería ahora un continente islámico, sería una prolongación de Marruecos, daría igual el clima, ¿eh? Esa religión hubiera quedado y muchos modos asociados a ella. Ahí nace España, en las montañas de Covadonga. Todo el proceso de la Reconquista eh, fue realmente un proceso de construcción imperial, en el sentido positivo de la palabra, es decir, fusión de pueblos, incorporación de pueblos, que es verdad, es más fácil cuando los pueblos son hermanos. Hay que reconocer que por muy grandes que fueran las diferencias en el siglo VIII entre vascones, entre los de Bardulia, entre los de los astures, los galecos, había un fondo común, había un fondo común, había un parentesco. Y luego, por supuesto, la religión cristiana sirvió de argamasa para ello. Y esa incorporación, esa etnogénesis digamos, del pueblo español, no se hizo de cualquier manera, no se hizo por cohabitación, como uno que se hace amigo de su vecino porque a base de vivir puerta con puerta, hola, ¿qué tal? Hablamos de fútbol o hablamos de política y nos llevamos bien. No, no es solo por vecindad, es por luchar contra un enemigo común. Eso une mucho a la gente. Las guerras dividen a los pueblos, pero también los fusionan. Los fusionan, es una cuestión de supervivencia. Entonces, fueron, sí, 8 siglos de lucha en la cual yo diría que incluso hombres y mujeres al principio, desde chicos, se tienen que entrenar con la espada y con el arado. Y tienen que ir ganando territorio a un invasor que era terrible. Era el mayor imperio militar del momento, con una fe que, como dicen de Mahoma, ¿no?, que mueve montañas. Era la fe de los musulmanes, efectivamente, movía montañas. Ellos estaban capacitados para dominar el mundo. Si no hubiera un Catejón, ellos hubieran dominado el mundo. No sé si habrían podido con China, no sé, con aquel imperio tan enorme, no sé si hubieran llegado a Siberia, eso no lo sé, pero estaban capacitados para dominar el mundo. Y aquí se les frenó, y aquí se les expulsó. Claro, no fue tarea de 4 días, pero fue todo un aprendizaje. La etnogénesis del pueblo español, por lo tanto, fue un proceso realmente único y que no se basó en la mera cohabitación. Por eso hablo de las Españas como Catejón. Siguiendo la tesis de don Claudio Sánchez Albornoz, ese mismo espíritu, esa misma tradición que tiene sus orígenes en Covadonga, por lo menos simbólicamente, no pudo más que trasplantarse fuera ya de la península. Y había dos grandes caminos del imperio. Uno era el norte de África, el Mediterráneo, y el otro era el Atlántico, las Américas. Se flojeó bastante en el camino mediterráneo. Hubo campañas muy duras. El deseo de Isabel la Católica era hacer de alguna manera que todo lo que ahora llamamos el Magreb fuera una nueva Andalucía. No pudo ser. Y en cambio, pues la energía se derramó en las Américas. Fue una continuidad, fue una prolongación de la Reconquista. Es decir, aquellos hombres duros, aquel espíritu de servicio que se requiere para la milicia, aquella voluntad de no solo
aplastar con la espada o con la lanza o con el arcabuz, sino civilizar, evangelizar, etcétera, aquello se llevó. No hubo un término de la empresa con la conquista de Granada en 1492. No, no, no. Todo el siglo XVI y XVII está marcado por eso. Incluso todavía hay estertores en el siglo XVIII. Entonces, inequívocamente, si España hubiera querido, las Españas hubieran querido depredar, pues únicamente pues, habrían conquistado, habrían conseguido esclavos, habrían acumulado oro. Y no, hay conquistas que materialmente son ruinosas, pero espiritualmente son necesarias. Y se hicieron, y se hicieron. Eh, ¿Qué nos pasó a partir del siglo XVIII? Bueno, pues ahí coincido mucho con el maestro Gullo, ¿no? Hubo un cambio de casa real. En realidad España agachó la cabeza aceptando una concepción patrimonial de la realeza, y los Borbones de estirpe francesa se hicieron con esto, se hicieron los dueños del cortijo. Introdujeron ideas antihispánicas, ideas iluministas, sembraron esa falsa luz, la luz luciferina, ¿no? Lucifer es el portador de la luz, pues esa luz demoníaca fue la que se introdujo en las Américas y también en España y en Portugal, claro. Entonces ahí vino un declive que todos conocéis. ¿Cómo poder remontar? ¿Cómo poder remontar? Ahora, en mi exposición vendría una parte prospectiva, no tanto retrospectiva. Pues haría falta, evidentemente, estudiar la historia, estudiarla sin los prejuicios habituales del pensamiento único, del pensamiento progresista, no aceptar la leyenda negra, pero eso no es suficiente. Lo necesario es acudir a esas raíces perdidas, olvidadas, retomar los hilos que han quedado por ahí sueltos, muy olvidados, retomar ese espíritu de reconquista, que no lo olvidemos, era también repoblación, y era pues cultivo de una voluntad, que no es una voluntad como puramente nietzscheana, ¿no? Voluntad de poder, es voluntad de recuperar un orden olvidado frente al caos que nos domina. Como perspectiva, la hispanidad no debe ser una nostalgia, una nostalgia de imperios perdidos o una retórica que va a suscitar más bien burlas por parte de los enemigos de la idea. Nada de nostalgias. Lo que hace falta es un análisis geopolítico de la actualidad, y ese análisis geopolítico tiene que estar combinado dialécticamente con una visión histórica muy clara. Ahora estamos yendo hacia un mundo multipolar. Hay imperios emergentes y hay imperios declinantes. La opción nuestra en este momento es la de crear un nuevo polo de poder que se oponga a los imperios declinantes y que hasta ahora han sido luciferinos. Me refiero sobre todo a eso que llaman Occidente, que en realidad es la continuación casi en estado de zombie
del Imperio Británico y Yanqui. Su prolongación, que es esa horrenda Unión Europea que va claramente contra nuestros intereses, porque es que hasta un productor de naranjas, hasta un ganadero que tiene media docena de vacas, se da cuenta de que la Unión Europea va contra los intereses nacionales, no contra los de su familia, contra los intereses de su patria y de todos los suyos. Entonces, ¿cómo crear un nuevo polo que en Occidente sustituya a este falso Occidente? Está claro que en las Américas. En la parte peninsular está claro que con un acercamiento a los portugueses. Está claro que no consiste en dar un portazo infantil en la Unión Europea diciendo nos vamos. ¿Y cómo va a marcharse un enfermo de la UBI que le sostiene con vida? Claro, ahora mismo somos ese enfermo que está en la unidad de cuidados intensivos o de vigilancia intensiva. Ahora España, sí, necesita el grifo europeo, pero con ese suero y ese medicamento nos meten también el veneno. El portazo no lo podemos dar de golpe. Hay que ser muy inteligente y hay que ir simultáneamente creando unos lazos que están muy perdidos. Esos lazos quizás estén en el cono sur de las Américas y quizás el intercambio intelectual con pensadores y con activistas de aquella zona nos beneficie mucho. Tengamos en cuenta que las civilizaciones van muy unidas a las lenguas y las lenguas ibéricas, bueno, pues entre el portugués, el español, abarca, no sé, quizás 800 millones de personas. Eso es un bloque geopolítico muy importante. No es solo tener intercambios culturales, como aquel programa cuando yo era jovencito, cuando yo era niño, de 300 millones. Un programa que había en la televisión, 300 millones. No sé si alguno de los presentes se acuerda. No se trata de intercambiar folclore, música, textos literarios, no. Se trata de tener una política conjunta, una política de reindustrialización. Se trata de ir creando unas fuerzas armadas ibéricas a ambos lados del continente. Se trata de ir dando puñetazos en ciertas mesas de negociación internacional. Y eso implica, pues, efectivamente, un acercamiento a los países hermanos que tienen mucho en común con nosotros. Nosotros ahora estamos renunciando a todo nuestro pasado, a toda nuestra esencia, y por eso nuestros políticos son unos verdaderos traidores, porque potencian esa falsa alianza, ¿no? Realmente con nuestros adversarios, ¿no? Tenemos como verdaderos adversarios a los franceses, a los marroquíes, a los británicos. No son nuestros socios. Entonces, por eso mi libro, Un imperio frente al caos, valiéndose en gran medida del pensador Oswald Spengler, intenta analizar la situación en la que la hispanidad se encuentra ahora. Es una situación de decadencia, pero es una situación que en parte puede ser reversible. Puede ser reversible, es decir, la historia está ahí. La historia y la tradición es un manantial del cual puede fluir mucha energía para despertar. Tenemos una posición geográfica envidiable para llegar a ser imprescindibles. Tengamos en cuenta que siempre hemos sido ese baluarte frente a África. Tengamos en cuenta que somos ese puente hacia las Américas.
Tengamos en cuenta que somos ese ariete civilizador en Europa. ¿Mm? Estamos en una situación inmejorable, lo único que necesitaríamos, pues efectivamente, es ir cambiando nuestra manera de educar a los jóvenes, ir sustituyendo a esta clase política, conquistar una cierta hegemonía cultural y académica para que ciertas ideas que ahora son tabú vuelvan a circular y vuelvan a dar que pensar a la gente. Se me olvidaba decir que el imperio hispánico, que como digo es un árbol que puede dar renuevos, sí, tiene parentescos con Roma en su labor civilizadora, en su, digamos, en su cuadrícula a la hora de ir ganando espacios en la labor civilizadora, pero tiene también enorme parentesco con lo mejor del Sacro Imperio romano-germánico. Está en una situación totalmente original, intermedia, entre Roma y el Sacro Imperio. Aquí la época de los Austrias es crucial. Es crucial. ¿Por qué digo esto? A diferencia de los romanos cuando conquistaban y creaban una nueva ciudad, una nueva capital, era un calco, más pequeño, pero era un calco de Roma. El Imperio Romano no dejó de ser el dominio, la posesión de una ciudad, de la urbs, en realidad una polis, una ciudad-estado que tenía enormes territorios a su disposición. El Sacro Imperio tenía otro fondo espiritual, más federativo, más federativo. Es decir, había múltiples principados, múltiples estados con distintos tamaños, con distintas mentalidades, pero el poder imperial era aglutinador, era conciliador, era sobre todo espiritual. Hay elementos de la hispanidad y en este sentido la tradición carlista, a veces sin saberlo, sin reconocerlo, estaba más acertada. Una unidad en la diversidad. Las Españas se dicen en plural en muchos sentidos, no solo porque están las Españas europeas y las Españas de las Américas, sino porque las propias Españas peninsulares eran una unidad en la diversidad. Uno de los errores mayúsculos de los defensores de la hispanidad que andan por ahí circulando por internet o saliendo en vídeos es el ser jacobinos. El ser jacobinos significa tener un concepto de hispanidad que va a chocar contra un muro, y va a chocar contra un muro de acero allí mismo en las Américas, porque nadie lo va a aceptar. Un ideal jacobino, centralista. Aquí, en la península ibérica, los españoles tenemos que empezar a ser mucho más humildes. Tenemos que sentirnos parte de una entidad que ha ido evolucionando. Esas repúblicas ahora por sí solas son muy poquita cosa y el Reino de España es menos que poquita cosa, es la pocilga de Europa. Tenemos que empezar a ser humildes e incorporarnos a un proyecto hispanista no jacobino, nada jacobino, y que recupere lo mejor que había en la época de los Habsburgo, lo mejor. Los Habsburgo fueron los Austrias. Los Austrias fueron los reyes más españoles que tuvimos después de la conquista de Granada. Siempre fueron muy leales a nuestras tradiciones locales, regionales, provinciales, a nuestras diversidades. El problema está
en que con la tecnología actual y con los métodos de gobierno actuales, cómo conciliar esa pluralidad en la diversidad. Y yo creo que hay un vínculo muy grande entre el concepto de hispanidad como algo imperial y el Sacro Imperio. Nunca fuimos parte del Sacro Imperio. Alfonso X lo intentó, Carlos I sí fue emperador de los alemanes, etcétera, pero, pero similitudes, influencias, parentescos sí que los hay. Eso es una cuestión que, que yo creo que tiene cierto interés. Sí, tengo aquí un par de preguntas, aunque hay una que ya tú en el libro dejas claro que no es así, pero te la hago porque como ya no está y no vamos a hablar del libro, que es que si tú crees que España tiene un epílogo balcánico. Estamos muy cerca de ello. Estamos muy cerca de ello. Estamos muy cerca de una, por utilizar una expresión que no es mía, de una convergencia de catástrofes. Además, hay que salirse de una óptica nada más, la óptica catalana, o como mucho la catalana y la vasca. Cuando se vayan unos, se van otros, se van todos. Y además va a ser la ocasión de oro para que nuestros enemigos históricos den el salto, den el salto. Tenemos enemigos históricos al norte, en Europa, y van a dar el paso aceptando esa balcanización de forma absolutamente suicida. Pero es que Europa está en esa espiral de estupidez. Tal es su tirria, su odio, su hispanofobia, que están dispuestos a crear precedentes, reconociendo republiquetas, como dicen de las de América, ¿no? Repúblicas bananeras, reconociendo una republiqueta en Barcelona o en el País Vasco. Van a crear precedentes en sus propios territorios, van a crear más caos, más confusión. Y luego está también el enemigo del sur, que no hay que olvidar, es un enemigo multinacional. Es decir, es terrible cómo los periodistas nos suelen engañar, ¿no? Hablando de relaciones bilaterales entre dos reinos, uno borbónico y otro alauita. No, es que va mucho más allá de relaciones bilaterales entre dos reinos. Se trata de una frontera entre dos civilizaciones. Entonces, en los momentos de debilidad, aparece la guerra y aparecen los buitres. Y la espiral de caos puede ser tremenda. Y se están comprando todas las papeletas para esa balcanización. ¿Qué cortafuegos puede haber? Todavía los hay, yo creo. A medio y largo plazo es el que yo sugiero en mis libros cuando hablo de la hispanidad. Un concepto al que debo reconocer hace todavía pocos años no le daba tanta importancia. Yo era más bien federalista de Europa, nada más. Pensaba que los nexos con América estaban muy perdidos, que el indigenismo allí era ya la doctrina oficial. Yo era más bien un europeísta, no en el sentido de la Unión Europea, sino de crear una gran nación europea, una nación federada, lógicamente, porque hablamos distintas lenguas y tenemos pequeñas diferencias, pero tenemos intereses comunes y una hermandad de sangre y de cultura. No, ahora lo he combinado en los últimos años con la hispanidad. Creo que es un baluarte,
es una verdadera fortaleza, ¿eh? Que podamos llevar esa labor pedagógica de enseñar a las nuevas generaciones que somos una gran nación, lo que pasa que nos la cortaron y tijeretaron casi hasta el infinito y sigue el proceso, ¿eh? Gran parte de la salvación va por ahí, va por ahí. Y por otro lado, claro, haría falta una apuesta fuerte por reordenar el Estado. Reordenar el Estado. Yo creo que las apuestas jacobinas son la imagen especular del nacionalismo de campanario que tiene Puigdemont o que tiene el vasco, como se llame, o que tiene, digamos, el separatista periférico, que se llama, tan peligroso para un proyecto civilizador imperial hispánico. Es el jacobino centralista que no mira más allá de sus 4 calles de Madrid, que el provinciano nacionalista que se cree un nuevo libertador de una patria que normalmente es inventada. Son patrias inventadas, que no tienen una verdadera base histórica. La base histórica de los sujetos que conforman el pueblo español son los antiguos reinos, los que se fusionaron a partir de los reyes católicos. Esas son las verdaderas unidades de tradición, de foralidad, de usos, de costumbres. Bien, entonces haría falta eso, ¿no? Una reordenación del Estado, una buena gestión de las diferencias que hay entre nosotros, digamos, más regionalismo y menos nacionalismo, que son 2 conceptos que la gente se ha vuelto incapaz de distinguirlos. Entonces, a lo grande, volcarse a América. Y en casa, viva la región. No sé si he sido muy claro. Sí, y también has respondido a otra pregunta de él, porque preguntaba si merecía la pena conservar lo que quedaba de Occidente, si era mejor destruirlo todo para construirlo de nuevo. Y ahí dices que hay que luchar todavía. Tú eres optimista en tu libro, y dices que todavía hay que luchar y hay que defenderlo todavía, que no hay que dejar que se destruya. O sea que, ahora mismo lo acabas de responder. Yo discrepo contigo en lo de la creación de España. Yo soy más quizá con Alcántara y con Rodríguez, más de que el reino gótico fue el nacimiento de España, si bien fue la proyección o lo que trascendió de los godos a Covadonga lo que le dio el final. Y de ahí me gusta mucho una frase que no sé si es de Alcántara o si es de Gonzalo Rodríguez, que es que España unió a nivel físico la idea de imperio romano, las romanitas, con la parte espiritual del cristianismo, la cristianitas, y que juntos fue lo que formó el imperio español. A ver, en cuanto a la Hispania goda, es cierto que estaba en proceso de formar una unidad nacional, pues un poco como los francos, no ellos solos, claro, había otras etnias, había un fondo galo-romano, pero don Claudio Sánchez Albornoz lo explica muy bien. La Hispania goda seguía un proceso homologable al de los francos, ¿no? Un proceso de prenación. Y se vio brutalmente abortado ese proceso. Es muy factible que se hubiera dado una fusión étnica mucho mayor entre el elemento germánico, que fue mayor de lo que a veces se dice, y el elemento, digamos, más indígena que podríamos llamar hispano-romano. Ese proceso de fusión con los últimos reyes godos ya se empezaba a dar. Matrimonios mixtos, etcétera. Una legislación más común, porque durante mucho tiempo, como sabéis, pues había 2 sociedades, una encima
o al menos al lado de la otra, ¿no? Cada una con sus propias costumbres, sus propias leyes, y los reyes godos y una élite goda eran, digamos, los amos del solar, pero la Hispania romana seguía existiendo con su propio ritmo y demás. No, la fusión se estaba dando. La invasión musulmana fue un aborto tremendo de ese proceso. Y yo creo que además fue un cataclismo para Europa, porque hay que tener en cuenta que si dejamos a un lado Bizancio, evidentemente el reino más culto y seguramente más rico de todo Occidente era el reino godo, el reino de Toledo, seguramente, con un nivel cultural, es la patria de San Isidoro, es donde mejor se conservó la cultura clásica. Realmente era una potencia con muchos problemas, claro, con muchas contradicciones sociales. Encima vino la peste, vino el hambre, y los invasores que vinieron de África pues se aprovecharon de todo eso, ¿no? Y de las discordias internas. Pero era una verdadera potencia. Si el reino godo hubiera superado sus contradicciones, hubiera dado muchas luces a la historia de Europa. Y todo quedó interrumpido de golpe. No era la España, era algo que apuntaba, algo potencial. Efectivamente, ahí había una convergencia, como has dicho muy bien, de corrientes muy poderosas: el cristianismo, la romanidad, el elemento que aportaron los godos, seguramente germánico en gran parte, aunque hay quien dice que tenía un componente báltico. Toda esa fusión se estaba dando, pero la escuela de supervivencia, la etnogénesis real, fue la Reconquista. Fue ese largo proceso de reconquista. Ha de tenerse en cuenta que los reyes godos nunca llegaron a controlar verdaderamente el norte, no hicieron un control muy exhaustivo. A veces era puramente nominal. Luego el sur, una zona importante de lo que se llamaba antaño la Bética, pues estuvo en manos de los bizantinos. Costó mucho trabajo expulsar a los bizantinos, que curiosamente en aquella época se les llamaba los romanos. Los visigodos de Toledo tuvieron que expulsar a los romanos, es decir, a los bizantinos que dominaban el sur. Por eso yo en La Luz del Norte intento contraponer esos ámbitos geográficos en mi novela tan distintos, es decir, la Bética, lo que ahora llamaríamos Andalucía, Murcia, etcétera, todavía debería tener, antes de la invasión musulmana, un perfil bastante clásico, bastante parecido a la Roma tardía, o sea, al Imperio Romano tardío. En cambio, los godos de clase media y baja vivían bastante a la manera germánica, en los campos de Castilla, en los campos góticos, allí cultivando su trigo, etc. Entonces, debía ser un contraste muy grande. No había una España muy unificada, ni étnicamente ni geográficamente, ¿no? Tendríamos al godo medio y pobre, que era un agricultor y guerrero. Tendríamos a las grandes ciudades del sur, ¿no? como Córdoba, por ejemplo, con un perfil, con un ambiente muy clásico, muy romano, y tendríamos una parte, digamos, sin decirlo peyorativamente, bárbara, que sería el norte. Y aquí me quiero remitir a un historiador que en su momento me impresionó mucho, en realidad un discípulo de don Claudio Sánchez de Albornoz, que es don Armando Vesga,
Vesga Marroquín, que es un profesor de Deusto, especialista en el reino asturiano. Don Armando Vesga, pues en sus obras dice que cuando se inició la Reconquista, en realidad hubo una romanización y regotización de la península. Es curioso, es curioso. Por ejemplo, en mi tierra, en Asturias, verdaderamente instituciones y hábitos romanos no se implantaron prácticamente hasta la invasión musulmana y la resistencia contra la invasión musulmana. Porque habían sido zonas muy poco romanizadas. ¿Y quiénes introdujeron esas instituciones romanas con todo lo que ello implica, ¿no? Derecho romano, un concepto estatal de la política? Curiosamente godos, curiosamente emigrados que venían del sur, y encontraron una nueva patria en Asturias, en Cantabria, en las Bardulias, es decir, lo que sería la Castilla del Norte. Esos guerreros y esos monjes que huyeron a veces con los libros debajo del brazo, no solo con un yelmo y una cota de malla, los monjes huían con sus armas, que eran los libros. Esa gente bueno, que fueron los primeros refugiados de la invasión, fueron los primeros mozárabes que huyeron al norte, muchos eran hombres de estirpe goda, pero que transmitieron a los pueblos del norte toda la tradición clásica, todo lo que hay de romano en nuestra España de hoy. Y se nota incluso en los nombres de persona, en la onomástica. Me acuerdo de un pasaje de un libro del profesor Vesga, cómo hay más abundancia de nombres godos en el reino, en ciertos momentos del reino de Oviedo, que en el de Toledo. Que bueno, que también algo de moda hay, ¿no? Igual que ahora a nuestros hijos les ponen Jennifer y Brian, etcétera, ¿no? Brian Fernández, etcétera, ¿no? También pudo darse algo de eso, pero no había tantas modas como ahora. Entonces, es un proceso muy curioso, una dialéctica muy compleja. Es decir, zonas que los romanos y los propios visigodos consideraron bárbaras, fueron depositarias de lo que había sido Hispania y, por deducción, de lo que había sido Roma, frente a la barbarie africana y, en fin, afrosemítica en realidad que nos llegó. Es algo realmente muy curioso, un proceso muy curioso. Entonces, bueno, contestándote y en resumen, la Hispania goda era un poco España, sí, pero en potencia. En acto fue con la Reconquista. Luego también has comentado que antes veía más factible una Europa federal que el imperio español, o volver a resurgir de un imperio. ¿Qué te llevas a la conclusión? Porque, a ver, pensamos que, yo creo que sí, que lo que es a nivel geopolítico, América podía hacer un nuevo imperio español o un nuevo imperio hispano, como quieran llamarlo, todos ellos juntos, desde Cabo de Hornos hasta la Tierra de Fuego, hasta arriba, hasta Nuevo México, si quieren, nomás, exigiendo lo que tienen que darles. En cambio, España, por distancia, por distancia territorial, porque claro, no estamos en el siglo XVI cuando España no le tosía a nadie, porque o España controlaba el territorio, o eran socios o amigos, como era el Imperio de Habsburgo. ¿Y por qué nosotros no luchamos quizá por una Europa que a nivel geopolítico nos pilla más cerca para hacer un grupo geopolítico grande? ¿Por qué has cambiado esa visión ahora? Yo he visto que no hay uniformidad en los movimientos, que aunque sean minoritarios, si tienen visiones comunes, no hay uniformidad en los movimientos populares o populistas que puedan crear una Europa alternativa.
no lo veo. Es decir, hay grupos que siguen siendo nacionalistas de campanario. Si uno mira los distintos movimientos populistas que se están dando en Alemania, en los Países Bajos, en Francia, cada uno en realidad, en el fondo, siguen siendo nacionalistas de Estado, a escala de Estado. Ignoran en grandísima medida que el perfil de fronteras, el contorno de sus estados, es resultado de un proceso muy reciente, de todas las guerras que hubo en Europa últimamente. Muchas de esas naciones ni siquiera existen, como Bélgica, ¿no? Son inventos. El mundo germánico, por ejemplo, es mucho más amplio que la actual república, ¿no? Debería abarcar Austria y zonas de Italia y Alsacia, en fin. Es decir, cada uno sigue pensando en las fronteras políticas oficialmente existentes y sigue existiendo en esos movimientos populistas un egoísmo de fondo. Ha sido, por ejemplo, desastrosa la reacción ante el referéndum, ante el falso referéndum de Puigdemont, ¿no? Como algunos partidos y movimientos que se las daban de europeístas enseguida apoyaron un proceso de ese tipo desde una ignorancia absoluta, ¿no? O destacadas personalidades que, aunque luego rectificaran, me acuerdo yo de una metedura de pata de Alain de Benoit, pues luego, por más que lo intenten arreglar, demuestran que todavía el francés es francés, el belga es belga, etc., ¿no? Yo creo que el europeísmo alternativo a la Unión Europea debería basarse en las ideas del Sacro Imperio, precisamente, que es el gran precedente. ¿Cuáles son? Un poder supranacional, conciliador y espiritualmente respetado por todos. También, otra cosa, el principio de subsidiariedad, un principio de una lógica subsidiaria. ¿Qué significa eso? Que lo que pueda hacer un poder local con más eficacia y eficiencia, que lo haga sin que se entrometa un poder superior, pero siempre bajo la norma de la lealtad, castigando severamente la deslealtad. Y un regionalismo federativo, que no admita muchas de las fronteras que ahora se... Es que en Europa está pasando algo muy pintoresco y muy parecido a lo que ocurre en pequeño dentro del Estado español, dentro del Reino de España, que están surgiendo nacionalismos que aceptan las rayitas que han puesto con el Estado de las autonomías, cuando las fronteras culturales o regionales son muy otras. Entonces, aceptar lo que es el fruto de injusticias y desbarajustes, normalmente militares, del pasado, no es una buena manera de construir otra Europa. Esa Europa unificada, aunque no jacobina, debería además tener en cuenta una serie de hechos esenciales para todo imperio. Todo imperio tiene que defenderse, todo imperio tiene que tener muy claro cuáles son sus fronteras. Un gran colaborador, que es Robert Stoikers, en uno de sus artículos o entrevistas, ya no me acuerdo, dejaba muy claro un principio. Supongo que a Stoikers lo conocéis todos.
decía que un principio básico para esa nueva Europa sería no aceptar que ningún territorio históricamente europeo deje de serlo. Pensad, por ejemplo, en Ceuta, Melilla, las Canarias, pensad en zonas de los Balcanes, pensad en la Tracia que tienen los turcos dominada desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. No aceptar eso. Es decir, el máximo ámbito de civilización europea que hubo en la historia, ese es al que no hay que renunciar. Y, por lo tanto, hay que saber defenderse. Los imperios no pueden admitir nunca dentelladas. ¿Cuándo se admiten esas dentelladas, esos mordiscos que poco a poco acaban deshaciéndolo todo? Pues cuando hay intereses egoístas, cuando hay deslealtades. Ya esto es muy viejo, ya cuando Francisco I de Francia salía con los turcos contra Carlos I de España y Quito de Alemania, esa deslealtad de un rey católico tiene que tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias. Y esto lo vemos. Los turcos han estado despedazando Europa, llegando hasta Viena prácticamente y llegando por más al norte casi hasta Polonia. Han estado despedazando Europa, siglo XVI, XVII, XVIII, hasta que el propio imperio turco no empezó a decaer por sí mismo, por su propia, digamos, pereza anímica y por sus propias contradicciones internas, hemos estado sufriendo el azote de los turcos por deslealtades internas. Entonces, claro, me he vuelto más escéptico últimamente, aunque es necesaria esa unión de pueblos europeos, es necesaria. La situación de España es magnífica porque la España peninsular se inscribe plenamente en esa europeidad que va desde Lisboa hasta los Urales o Siberia entera, si queréis, pero por otra parte ha creado espiritualmente una civilización propia, o una rama de una gran civilización que sería la europea, que es la hispánica, que en América es mucho más multiétnica. Entonces, está en una situación magnífica para liderar en lo espiritual, porque en lo material no, somos enanos y lo seremos para mucho tiempo, para liderar un nuevo polo. En Europa, como digo, veo actualmente una enorme confusión. Una enorme confusión, un grado muy alto de adoctrinamiento, pero vamos, que tampoco soy un conocedor a fondo de lo que se está cociendo en los distintos países. Es muy difícil hablar así como estoy haciendo, muy temerario, pero bueno, es la impresión. Os estoy dando nada más que una impresión. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, claro, o sea, cada uno es la percepción que tiene. Yo, claro, no podemos conocer la realidad de toda Europa, pero claro, la percepción que tienes tú es esa. Sí, sí. Y bueno, claro, también te hay que comentar de que si al final la Europa actual, bueno, la Europa actual me refiero a la cultura europea actual, cae, será un drama más grande quizá que cuando cayó el Imperio Romano. Porque cuando cayó el Imperio Romano, en parte, los que los invadieron fueron sus primos hermanos, también eran indoeuropeos. Sin embargo, si nosotros caemos ahora, es que los invasores que vienen ahora es que ni siquiera tienen nuestro fenotipo. Sí, vamos, es que es un verdadero choque, es un verdadero choque. Entonces, claro, no, seguramente la caída no va a ser de golpe. Seguramente se crearán muchas bolsas de resistencia. Seguramente será más acusada en unas zonas del continente que en otras.
Y luego también, bueno, pues está el factor imprevisible de la historia, ¿no? Como digo, eh, este polo de hispanidad a lo mejor no va a ser solamente una salvación para la balcanización del Reino de España, sino que puede ser un verdadero refugio para otros europeos. Porque no olvidemos que lo que Europa aportó al mundo, lo aportó a todos los continentes y a todas las demás culturas, ¿no? Eh, sobre todo, pues el concepto de la dignidad de la persona, pero está muy presente en las Américas. Entonces, un lugar como mínimo de refugio pueden ser las Américas. ¿Eh? Ahora que se habla de refugiados, primero que si sirios, luego que si afganos, podríamos llegar a la situación en que oleadas de refugiados europeos tengan que desembarcar en las Américas, con la recomposición humana, social, étnica, etcétera, que se va a dar cuando eso se dé. Posiblemente el pensamiento, las tradiciones, el arte, la cultura de los europeos tenga que sobrevivir en las Américas, porque esto va a estar totalmente invadido y emponzoñado. En mis libros y también en Stoikers, en el prólogo a otro libro anterior, que es el de Covadonga a la nación española, la hispanidad en clave spengleriana, Robert Stoikers habla de los pueblos centinela. Interpreta mi libro poniendo énfasis en eso, ¿no? España fue un pueblo centinela. El centinela avisa de la llegada del invasor. Recordemos nosotros esa frase hecha de hay moros en la costa, es decir, todo el sur y el levante españoles estaban perfectamente vigilados en la época del Siglo de Oro, porque eran constantes los desembarcos piráticos y las pequeñas invasiones de berberiscos. Es decir, la reconquista seguía en el siglo XVI, en el siglo XVII y en parte todavía en el XVIII. Y tuvimos que ejercer por pura supervivencia también esa labor de vigilancia, de tener las armas siempre a punto, las fronteras muy bien guardadas, y eso determina el carácter de un pueblo. Si un pueblo pierde el instinto de autodefensa y no quiere vigilar la costa, como siempre se dijo, pues, ¿qué quieres que te diga? Que está condenado a morir, está condenado a morir. Vigilar hay que vigilar. Lo que, lo que exige un principio de humanidad es que lo mejor nuestro lo trasplantemos a otras costas, lo trasplantemos al sur, es decir, que la labor imperial se extienda hacia el sur. Pero claro, siguiendo las analogías con los romanos, cuando los romanos se van replegando, ya llega un momento en que lo último que te queda es que la propia capital pues quede saqueada por vándalos o por el pueblo bárbaro que sea, ¿no? Y con la diferencia de que también los bárbaros van cambiando. Eso ocurrió con Roma. Claro, los bárbaros van cambiando a medida que huelen la riqueza, el poder, la estabilidad. A fin de cuentas, eran personas. Ellos querían vivir bien y ellos querían acceder a lo mejor de Roma, a la alta cultura, al lujo, al placer, pero también al arte, a la filosofía. Claro, eran invasores que querían ser romanos. Esto no lo podemos olvidar. Los invasores que podemos tener ahora van cambiando. Sí, pueden utilizar armas automáticas, pueden utilizar teléfonos móviles y tener grandes conocimientos de informática para sus fines, pero ¿cuáles son sus fines?
La situación es mucho peor, mucho peor. Porque los romanos, cuando ya no tenían legiones, sobre todo legiones propias, ya estaban perdidos y podrían tener el consuelo de decir, ellos van a acabar siendo más o menos como nosotros. Pero a nosotros a lo mejor solo nos va a caber la posibilidad de ser ciudadanos de segunda o ni siquiera ciudadanos. Es que además lo hemos visto cómo murió la cultura mozárabe. Entonces, igual que buscamos paralelos en la caída de Roma, hemos de buscar paralelos en la llamada pérdida de España, que es en realidad la pérdida de la Hispania goda. ¿Qué fue de la cultura mozárabe? Efectivamente, los mozárabes en un primer momento tenían un nivel cultural muy superior a sus invasores y muy superior al de los pueblos del norte, que como sabéis pues no estaban bien integrados en la alta cultura romana o romano-goda. Fueron unos parias. Los mozárabes fueron convirtiéndose poco a poco en unos parias. Tenían que pagar para conservar el pellejo. El sistema tributario que se les impuso era eso o la muerte, o la esclavitud, pura y dura. Y perdieron su lengua, perdieron su forma específica de vestir como cristianos, perdieron su cultura. El vencido lo único que hace es aculturizarse, ¿no? Perder su cultura y admitir la de su invasor. Y lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo en el ámbito más superficial, pero lo superficial revela a veces un fondo, ¿no? Fijaos cómo viste ya la gente en las ciudades, en las barriadas. Fijaos qué diferencias hay ya entre los distintos grupos humanos que puede haber en una ciudad más o menos grande. Empezó la culturización con la imposición anglosajona, pero es que ahora vendrán otras imposiciones, ¿no? de otros pueblos, que no solo van a ser más, sino que van a tener más fuerza para imponer su propia estética. O sea que en ese sentido yo creo que, claro, lo que es la Unión Europea sí que hace falta romperla y hacer otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo empezar a hacer eso? Pues, hombre, implicaría un cambio en las corrientes populares muy grande. Pero la invasión es una invasión, a ver, no es solo demográfica, es cultural. Es cultural. O sea, por ejemplo, España está africanizada en gran medida. Basta ver la música que escuchan nuestros jóvenes. Poneos a la puerta de un instituto. O sea, es un primitivismo impuesto. Es un primitivismo. Ya empezó con el jazz. Spengler lo decía, ¿no? En sus libros ya hace un siglo de esto. Decía que el jazz no existía todavía el rock. No existía el rock, pero el jazz él ya lo veía. No, es un proceso no tan lento. Fijaos cómo han ido cambiando las vestimentas, los estilos, los gestos incluso. Nos estamos volviendo tercer mundo. Sí. Ahora, otra pregunta que esta es peliaguda y es respecto a una posible creación de nuevo imperio español de nuevo. Una cuestión importante a tratar sería el tema de la inmigración, porque claro, a lo mejor muchos hispanos querían venir a la península, y eso cómo afectaría si hubiese una llegada ilimitada a la etnografía de la península en sí. O se tendría que hacer algún tipo de medida, se tendría que tomar algún tipo de medida. Claro, todo lo que sea masivo y descontrolado no puede traer nunca nada bueno. Aquí el profesor que antes citamos, Marcelo Gullo,
dice que la pirámide funeraria, la pirámide demográfica funeraria que tiene España se salvaría precisamente con eso, ¿no? Con una emigración masiva de hispanoamericanos, porque aquí no nacen niños, lo único que hay, ves las parejas paseando perritos, pero no cochecitos con bebés, solo son perritos en los parques urbanos. Entonces, lógicamente, por una cuestión de números, si el solar queda vacío, otros pueblos vendrán y lo ocuparán. Y eso es humano, eso es humano. Es una especie de ósmosis, ¿no?, demográfica. Hay dos depósitos, uno está vacío y uno está muy lleno, y lo que está más lleno pasa al que está más vacío. Y que los africanos hagan eso, o los asiáticos, etcétera, es que es humano, es normal. Porque aquí no nacen niños por una serie de adoctrinamientos ideológicos de los que habría que hablar también. La solución de Gullo, pues que vengan hispanoamericanos, porque a fin de cuentas suelen ser de nuestra cultura, de nuestra religión, en gran medida son españoles del otro lado. Bueno, no voy a pronunciarme ahí ni a favor ni en contra, porque el problema es qué marco legal permite una inmigración preferencial. ¿Existe? Yo creo que no. Hablan que sí el arraigo, etcétera, pero las leyes no distinguen procedencia. Claro, el iberoamericano o sabe español o lo aprende rápidamente, y ahí ya tiene una ventaja de integración muy grande, que no la tiene una persona con unos orígenes culturales muy diferentes. Entonces, claro, lo más objetivo, el idioma. Si ya hablan nuestro idioma, su comunicación, su integración es mucho mayor. Pero en sí, yo no conozco mucho las leyes, no soy jurista ni nada parecido, pero las leyes, tal como están planteadas ahora, con ese progresismo, igualitarismo hegemónico, pues no permiten una preferencia inmigratoria, no lo permiten. A nivel formal no lo permitiría. A nivel material, es verdad que el conocimiento del idioma es una puerta más abierta que otras. ¿Quién decide? En un estado actual, preferimos personas de este origen o personas de este origen. Solamente plantear eso, te echarían los perros encima. Siempre el San Benito de racismo, de etnocentrismo. Pero, sin embargo, históricamente, fíjate cómo hubo estas preferencias. Yo recuerdo en un libro de historia basado en el siglo XVIII, en España no dejaron de hacerse repoblaciones, todavía en el siglo XVIII. Por ejemplo, en la época de Carlos III. Había enormes zonas fértiles entre Madrid y Andalucía, todo lo que sería grandes zonas de La Mancha, por ejemplo, de Castilla-La Mancha actual, estaban vacías de gente. Y el monarca o los asesores que tuviera el monarca, usando el sentido común, dijeron, bueno, pues como no contamos con locales suficientes para trasladarlos allí y que cultiven los campos, porque hay un desierto entre Madrid y Andalucía, hay kilómetros y kilómetros de desierto. No encontramos españoles para traerlos aquí y que quieran trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues contactaron con los estados de la zona de Alemania y Austria y dijeron, a ver, podéis venir aquí, os vamos a dar tierras, el requisito que seáis católicos. Si sois alemanes o del imperio austriaco, ¿no?
con tal de que seáis católicos, podéis venir aquí. Entonces, claro, eran contingentes de gente buscados, bajo la premisa de que esa gente sí que iba a trabajar la tierra, sí que no iban a dar problemas, etcétera, etcétera. Y ahí actualmente hay familias en determinados pueblos de Castilla-La Mancha que son descendientes prácticamente directos de esos contingentes traídos específicamente de esa zona. Eso ahora se podría hacer, ¿creéis que se podría hacer con facilidad? Porque sí que haría falta repoblar regiones, comarcas enteras de España. ¿Y de dónde traemos la gente? Se hacen así ofertas. ¡Hala! Con tal de que hagas un examen de español, tú tendrás casa, tendrás un tractor. No hay preferencia migratoria, es un debate ahora mismo tabú. Entonces, sí que es verdad que las personas, cuanto más cercanía cultural tengan, menos problemas de guerra étnica van a dar, más integración y más paz va a haber. Pero sí, una España despoblada va a ser una España invadida, eso no me cabe ninguna duda. No sé si con el ejemplo histórico os... No, pero que os di... yo creo que, claro, la pregunta creo que iba más por el espacio, era política ficción. O sea, hablamos de que hemos hecho ya el imperio, o que se ha vuelto a unir Iberia, la España ibérica con la España americana, que cuál sería el medio o cómo se controlaría, pero claro, es que también sería política ficción porque tampoco se ha creado ese imperio. Yo creo que iba más por ahí la pregunta. Ya, entonces, más interesantes serían las fases previas a ese imperio creado. Es decir, todo tendría que empezar por una especie de alianza. Es decir, los estados americanos y el propio Portugal y España, pues llevarían ya un tiempo trabajando en alianza. Una alianza geopolítica, geoestratégica, llevándose bien, buscando crear un polo de poder propio, diferenciado del angloamericano, norteamericano, ¿no? Un polo de acción propio que, que supiera relacionarse adecuadamente con el polo ruso y con el polo chino y que fuera un polo diferenciado ante el polo árabe también. Entonces, un polo propio, una alianza, todavía no puedo ver tan lejos. Sería ya un éxito que estados todavía soberanos o lo que se entiende ahora por soberanía, al menos formalmente, estados soberanos formalmente, trabajaran más en común acuerdo, sin darse la espalda. Yo tan lejos no lo puedo ver. Quiero ser realista siempre. Sería un grandísimo avance tener ese polo geopolítico, aunque los estados todavía formalmente estén separados. Entonces sí que podría haber facilidades para trasvases de población, etcétera, porque habría acuerdos, habría más acuerdos con unos países que con otros. Y eso sí que sería factible. Hay un tema que ha surgido un poco por alguna pregunta que Raúl te ha hecho llegar y que tú después has desarrollado, y la verdad es que me resulta muy interesante, pero te la leí ya en el libro, en Un imperio frente al caos, ¿no? Que es pues el punto este de cuándo surgiría ya España como tal, ¿no? Bueno, siempre hemos echado un cable a esa conversión de Recaredo en 589 y creo que por ahí está el germen, ¿no? Pero Carlos, la verdad es que aporta unos detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista tradicional, lo voy a pillar por aquí, ¿no? Que es un poco mi ángulo, ¿no? De la tradición perenne, para la cual una sociedad tradicional es aquella en la que el poder regio, ¿no? Temporal, y el sacro están unificados en la misma persona o en la misma institución, ¿no? Monarca, emperador, etcétera. Digamos, la élite de alguna manera o la orden que hay alrededor del monarca,
del emperador, ¿no? Reúnen las dos funciones, la sacra y la política, dirigente por otro lado, ¿no? Y entonces Carlos, en este sentido, digamos, y apoyando esta postura tradicional que Bola definió como la de la luz del norte, ¿no? En contra de aquella de la luz del sur, en la cual la casta sacerdotal estaría por encima de la regia dirigente a la cual le habría sustraído su función sacra, la habría desacralizado. Pues en el libro, Carlos, digamos, haciendo referencia a reflexiones de Ángel Ganivet, nos dice el ilustre ensayista, Ganivet, ¿no? Cifra aquí en la monarquía goda las raíces de una teocracia hispana, ¿no? Reyes y nobles abandonaron tan importante aspecto, se refiere a la época de visigoda, del kratos, del poder o fuerza efectiva, en un clero, la abandonaron en un clero, en la línea de los reyes holgazanes y de una suerte de simulacro de poder. Ellos hacían, los reyes, como que lo tenían, pero la iglesia mandaba bajo cuerda. Y nos añade Carlos, ¿no? Ya, digamos, dando el salto al inicio de la Reconquista, al reino Astur, nos dice, bien es verdad que las tornas se cambian en el periodo de la monarquía asturiana. Los godos de Oviedo, o más bien dicho, los monarcas astures, salvaron y relanzaron la iglesia como aparato que les era esencial para el ejercicio y de tentación del poder, ¿no? Me salto algunas líneas para no hacer la cita muy larga y dice que lo suyo sería ya en esta imagen hablar de una teocracia, no hablar de una teocracia coronada, sino de una corona teocrática, es decir, el rey detenta también la función sacra. Son los reyes asturianos y después los leoneses, castellanos, etcétera, los que realzan el carácter sacro de su regio poder, no como sucursal o vasallo de una iglesia universal, sino como la espada imperante de esa misma iglesia universal. Me parece maravilloso y la verdad es que ahí tendríamos que darle la razón a Carlos de que auténticamente la España, por lo menos una España que se adecue a lo que los cánones de la tradición perenne de alguna manera sitúan, esa España estaría ya en el principio de la Reconquista más que en el reino visigodo, aunque ahí estuvo ya en germen, ¿no? Me pareció cuando me leí el libro una cita, magnífica y, y como ha salido el tema, el tema hoy precisamente de cuando empezó un poco España ya como tal, pues creo que venía como anillo al dedo, ¿no? Y bueno, por otro lado, la verdad es que Perlas ha dejado muchas. Me ha encantado aquello de decir, hombre, no hablemos de imperio cuando nos refiramos al inglés o al holandés y en cierta medida también al francés, porque el imperio tiene una connotación tradicional, ¿no? Imperium, ¿no? Hablemos, nos dice Carlos, más bien de una especie como de casa, de gran casa de contratación, ¿no? Muy, muy acertado me ha parecido esto, ¿no? Un poco, pues, criticando el que se pueda denominar imperio, aunque sea depredador, como hacía Gustavo Bueno a este tipo de imperios, ¿no? O imperialismos, ¿no? Y bueno, quedarme también con ese mensaje positivo que el libro nos lanza y que también ha salido en la conferencia y que también, por otro lado, Raúl ha hecho hincapié en él, ¿no? Porque alguno había hecho también una pregunta en este sentido, ¿no? Esa visión prospectiva, ¿no? Echando mano de una palabra que ha utilizado Carlos en la conferencia, ¿no? De rescatar la hispanidad, ¿no? Y no solo culturalmente, y que igual esto pues, nos pueda empezar a posibilitar salir del meollo, ¿no? Del abismo en el que nos encontramos, ¿no? A veces, he defendido la postura que tenía Ébola con respecto a la doctrina tradicional de las cuatro edades, de oro, plata, bronce e hierro, nos encontraríamos en esta última, con respecto a la posición que, por ejemplo, Guénon defendía, ¿no? Que era como más pasiva, ¿no? Estamos en la edad de hierro, bueno, esto ya
llegará un momento por la misma doctrina de las 4 edades, de los ciclos humanos, ¿no? Que finiquite y vendrá la edad de oro, ¿no? Ébola siempre nos dijo que había que bregar, ¿no? Porque esta edad de hierro pues finiquitara antes posible, no podíamos mantener una actitud pasiva, una postura pasiva y pudiéramos, bueno, pues acelerar la restauración de la edad de oro, ¿no? Y bueno, pues podría ser, ¿no? Podría ser con esta brega que nos expone Carlos de intentar recuperar la hispanidad, ¿no? Pues con la que podríamos intentar, ¿no? Acelerar el fin de este Kali Yuga, ¿no? De esta edad de hierro en esta etapa también tan crepuscular, la más, ¿no? Bueno, de la posmodernidad que estamos padeciendo, ¿no? La verdad es que sí, creo que en América, pues como también señaló Raúl y Carlos, pues se ha adherido también a esta postura y también mucho hispanista últimamente que está pegando fuerte, ¿no? Aparte de los argentinos, que parece que allí la verdad es que donde más se está notando, pero bueno, no sé, por ejemplo, un Pablo de Victoria en Colombia que está haciendo también una labor inconmensurable, ¿no? Triturando la leyenda negra y reivindicando la monarquía universal, ¿no? El imperio hispánico, ¿no? Seamos, por tanto, optimistas, ¿no? Bueno, sería el último mensaje al que me adhiero, ¿no? Con Raúl, con Carlos y que es el que un poco pues debemos enarbolar, ¿no? Y no caer, por tanto, en el pesimismo, ¿no? Aunque es fácil caer, ¿no? Vista la situación de disolución tan aguda por la que estamos pasando, ¿no? Bueno, era esto más que nada, ¿no? Bueno, pues he estado encantado de estar con todos vosotros. Realmente compartir mis aportaciones, buenas o malas o mediocres, pero compartirlas en sí mismo es un verdadero placer. Con las preguntas y debatiendo, pues se te ocurren cosas nuevas para ir pasándolas al papel poco a poco. Entonces, yo creo que sí, que ha sido una tarde, un rato muy, muy productivo. Efectivamente, de la última intervención de Eduard quiero destacar ese optimismo relativo, muy a largo plazo, claro, pero yo creo que debemos sembrar, debemos sembrar, pensar no en las próximas elecciones y cosas de esas, no, no nos interesan demasiado a los que estamos aquí, yo creo, sino pensar a largo plazo, incluso a siglos vista. Y para eso yo creo que los libros siguen sirviendo. Estamos en medio de una vorágine genocida contra los libros, contra el pensamiento escrito y en papel además. Y yo creo que podemos sembrar y que aunque estamos muy equivocados en muchas cosas y vemos entre tinieblas, pero algo vemos y a lo mejor una segunda generación que venga después de la nuestra, pues encontrará en esos libros una inspiración, un pequeño ejemplo de cómo ver las cosas de otra manera, de una manera alternativa, y así empiezan a cambiar las conciencias. Y no creo que debamos caer hasta el centro de la Tierra, no podemos caer tanto. Llega un momento en que lo que está cayendo puede remontar, y puede remontar con otra visión de la historia, con otra visión incluso metafísica. Si nosotros empezáramos a plantear las cosas en términos de servicio y no de reivindicación de derechos, sino de servicio a los demás. Si uno aprendiera a respetar la jerarquía, porque hay personas que merecen mandar y merecen ser escuchadas y merecen ser servidas
y uno no se puede igualar con los cerdos o con los necios. Hay jerarquías, que hay tradición, que la tradición no es solamente injusticia y oscuridad, sino que también es luz. Si empezamos a revertir ciertos virus mentales, a combatirlos, pues hay esperanza. Fijaos qué palabras tan simples y a la vez tan duras. Jerarquía, tradición, servicio. Pues son grandes valores. También lealtad. Entonces, no estamos aquí solamente para pisotearnos o para llenar el bolsillo con dinero. Estamos aquí para vivir humanamente, y durante siglos la humanidad tuvo una luz en valores como estos, ¿no? Jerarquía, servicio, respeto. Son palabras sencillas y muy fuertes. Y esas palabras fuertes conforman una nueva metafísica que es la más vieja del mundo. Una metafísica fuerte, pensamiento fuerte, no pensamiento débil, para débiles mentales, no, pensamiento fuerte. Y a lo mejor, pues escribiendo, debatiendo, leyendo, comprando libros, a lo mejor tenemos otro tipo de humanidad. No sé, son cosas que se me ocurren a raíz de vuestras intervenciones. Muchas gracias por escucharme, de verdad, y por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, vamos apagando esta hoguera virtual de nuestro concilio y, como hemos visto, pues cada uno tiene un poco su punto de vista, si España debe girar a Europa o España debe girar a Hispanoamérica. Aquí el señor Cangrejo tiene su propia teoría, y es que España lo que es una bisagra entre los dos mundos. Muy buenas noches y un saludo.